Bienvenidos al día número 6 de nuestro calendario de Adviento, un negocio más rentable en 24 días. Hoy vamos a hablar acerca de la alternativa de financiación más adecuada para tu negocio. Pero vamos a empezar por entender el ciclo de vida de las empresas. Y siempre se comporta de esta manera como en una especie de campana, que es importante que empieces a identificar en qué punto te encuentras. Siempre hay una etapa preoperativa, que es cuando estás formulando un plan de negocios, cuando estás haciendo las primeras inversiones, cuando estás contratando un equipo o empezando tú solo. Esa etapa del día 0, 1, 2, 3, esa es la etapa preoperativa. Después viene un crecimiento cuando ya has consolidado ventas, clientes, has afianzado productos, probado que realmente estos tienen una aceptación en el mercado. Entonces ya tienes un sistema o un nivel consistente de ventas y empiezas a crecer. Después llega un nivel de madurez en el que ya estás más robusto, ya has logrado establecerte, ya has logrado tener unos ingresos más estables, no tan volátiles, y de esta manera pues claramente tienes mayor control del negocio. En este punto pues es importante tener en cuenta que pueden suceder dos cosas: el declive de tu negocio o tomar un nuevo impulso con una estrategia de innovación, de crecimiento, de escalada. Y aquí tendría lugar una nueva campana. Ese es el ideal de los negocios, que empezar aquí a resurgir una nueva campana, y antes de empezar a tocar la curva descendente, pues nuevamente remontar hacia la siguiente. Ese sería el escenario ideal. Pero hoy quiero ponerte sobre la mesa este concepto porque dependiendo del punto en el que te encuentres, asimismo varían las fuentes de financiación a las que puedes acudir. No es lo mismo tomar financiación o recursos en esa etapa que tomarlos en esa etapa de madurez. Entonces la invitación es que primero que todo te identifiques en qué punto estás para poder avanzar con este contenido. En esa misma línea te quiero mostrar como tres grandes grupos en ese ciclo de los negocios. El primero, cuando estás empezando. Acá las alternativas de financiación son ahorros generalmente pues del dueño, de los socios, de amigos, de familiares que aportan un dinero allí para arrancar. Esa es una alternativa para fondear esa primera etapa, pero también puede ser a través de ingresos por servicios prestados. Es posible que tú digas: no tengo ahorros, pero sí sé hacer tal servicio, sí sé prestar X servicio sin que te demande en materias primas, inventarios. Tú puedes empezar por ofrecer servicios tuyos profesionales de manera personal y con esto ir consolidando alguna fuente allí para luego sí apalancar lo que sí va a ser ya el negocio como tal. No necesariamente tiene que estar relacionado ese primer ingreso con lo que va a ser el negocio. Simplemente puede ser una etapa transitoria en la cual vas a generar alguna masa pues de recursos para luego sí invertir en lo que va a ser tu negocio realmente. Pero es una alternativa interesante para cuando no tienes, digamos, que a quién acudir o no tienes ahorros, pues a través de prestar servicios de manera personal, en el uno a uno, pues puedes empezar a recopilar ciertos fondos allí. Otra alternativa es el crowdfunding, que aquí básicamente se refiere a la colaboración de varias personas o comunidades que le apuestan a un proyecto, a una empresa, y que están dispuestos a poner recursos allí. Ya hay plataformas de crowdfunding, de hecho hace muchos años las hay, en las que te inscribes, matriculas tu proyecto y según tu idea, qué tan innovadora sea, según la publicidad que hagas o la manera como la expongas, hay gente que está dispuesta a aportar $5, $10, $100, 200,000. Esto depende de qué plataformas utilices, de cómo presentes tu proyecto, y pues hay muchas que puedes buscar ahora mismo en el mercado. Hay en inglés, en español, y pues es interesante el ejercicio que se puede realizar de consecución de fondos a través de estas plataformas. Y otra alternativa de financiación en esta etapa cuando estás empezando puede ser también la compraventa de productos de terceros, es decir, que tú seas como un intermediador. Tú compras y vendes y te ganas la comisión
de esa transacción comercial. Entonces no inviertes recursos porque vas a comprar con también los mismos recursos con los que recaudas vía ventas, pues son los mismos que utilizas para comprar, para abastecerse, o simplemente por pedidos, por toma de pedidos, y pues te quedas allí con el margen como de intermediación, por darle alguna denominación. Entonces es también una alternativa en la que puedes empezar poco a poco a consolidar unos ahorros para que después tengas posibilidad de invertirlos en tu negocio. Cuando ya estás consolidando el modelo, puedes hacer lanzamientos de producto o servicio, puedes seguir acudiendo a plataformas de crowdfunding y ya puedes tocar productos bancarios. Generalmente no, es el 100% de las veces los bancos te solicitan historiales crediticios, que tengas unas calificaciones y pues un score de crédito, que tengas la manera de evidenciar que hay capacidad de pago. Entonces acceder a un producto bancario con seguridad te va a requerir que demuestres ingresos, que demuestres un recurrente, que demuestres estabilidad, que demuestres capacidad de pago. Entonces por eso un producto bancario es impensable en esta instancia, porque pues realmente no tienes aún nada en tu negocio, no tienes ni siquiera tal vez ni tú mismo a título personal un historial de crédito que te permita apalancar una financiación. Entonces por eso siempre ya se habla de productos bancarios, es cuando estamos en modelos ya más consolidados, en negocios que están en marcha. Y finalmente un tercer gran bloque es para escalar el negocio. Acá por supuesto siguen teniendo vigencia los productos bancarios, pero ya puedes acudir a capital de desarrollo y a inversión privada. Ya vamos a profundizar un poquito más en qué consiste esto. Inversión privada, pues generalmente ya hay fondos especializados en hacer justamente colocación de recursos en compañías que ya son más robustas, que tienen modelos muy interesantes, que pues están abiertos a que vengan inversionistas a participar, ya sean inversiones de altísimo riesgo, en los que estos inversionistas también demandan participación, u otras inversiones que de alguna manera no solamente es de capital, sino también de direccionamiento, de gerencia, de participación en la toma de decisiones en los negocios. Veamos este gráfico de costo versus control, en el cual clasifiqué las diferentes alternativas de financiación para que tú empieces a dimensionar el control versus el costo. El costo me refiero a la tasa de interés que tienes que pagar por acceder a esos recursos, los pagos pues en contraprestación por el uso de ese dinero, y en control es en la posibilidad que tienes de tomar la decisión de acceder a esos fondos. Por ejemplo, en un banco, tú estás sujeto a que el banco decida si te otorga el crédito o no. Entonces digamos que tú tienes un control, digamos que medio o bajo sobre esto. Por supuesto, nos esforzamos por presentar una buena estructura del crédito, los documentos completos, las proyecciones bien hechas, pero al final la decisión depende del banco. Lo mismo sucede con el crowdfunding. Se estructura un proyecto, pero pues depende de las personas que son los inversionistas de menor cuantía que se encuentran en estas plataformas, y depende de ellos que quieran o no participar en tu proyecto poniendo recursos. De cara al costo, pues digamos que estos tienen menor costo porque pues los bancos, la tasa de interés es menor a la expectativa que generalmente tiene un inversionista, y de otra parte en el crowdfunding tú puedes manejar modelos en los que entregas producto y no necesariamente quedas casados con unos flujos de pagos a mediano o pues a X plazo. Entonces es manejable de cara al costo, y por esto, por ejemplo, el crowdfunding puede ser una opción que explores en un momento preoperativo, y los bancos ya pues cuando estás en una etapa mediana o pues algo avanzado de tu negocio. Cuando hablamos ya de un modelo intermediador, que con esto me refiero a comprar y vender productos de otras personas, de otras compañías, de terceros, pues tú tienes el control total, porque aquí depende de lo que tú hagas. No dependes de alguien más para ejercer un ejercicio de comercio en el que tienes una comisión por comprar y vender productos de alguien más. Entonces esto depende de ti completamente. Entonces es un modelo de financiación que puedes controlar de manera total de parte tuya, y pues no es costoso porque no tienes que pagar ninguna contraprestación por acceder a esos recursos. Acá también coloqué algo con respecto a los impuestos, y es que cuando ya el negocio está facturando,
y pues por lo menos en el caso de Colombia, que no hay que hacer el pago inmediato muchas veces, por ejemplo, del IVA o la renta, tú puedes de alguna manera fondearte de manera muy ordenada, eso es importante, el orden, fondearte con esos impuestos, ¿sí? En vez de tenerlos en una cuenta congelada y tú puedes hacer un ejercicio, utilizarlo por 1 o 2 meses, mientras se llega el momento de pagar la obligación ante la entidad correspondiente. Eso si tu país lo permite, depende de la legislación local en cada lugar, y nuevamente tienes que ser muy ordenado y que esos flujos no se pongan en riesgo y que después termines pagando tarde los impuestos. Entonces tienes que tener allí mucho cuidado en la manera como utilizas estos fondos, porque son, digamos que un espacio que tienes allí muy pequeño, tal vez de 1 o 2 meses a lo sumo, pero pues es una alternativa que es de disponibilidad de recursos como para no dejarlos quietos en dado momento una vez los recaudes. El tema del aporte de los socios, pues es lo más costoso que puedes tener junto con los inversionistas, porque siempre un socio debe tener visión de inversionista. Justamente, si tú eres el dueño del negocio, tú esperas que tu negocio te retorne mucho más de lo que te daría un banco si tuvieras ese dinero pues en una cuenta de ahorros. Entonces, por eso la expectativa de retorno de los socios, de los dueños, siempre es mayor de lo que podrían obtener en cualquier otra fuente de generación de retornos de esos recursos. Entonces, por eso es más costoso, pero pues tú también lo puedes controlar, porque tú decides cuándo capitalizar tu negocio, cuándo ir con tus socios y decirles que pues aporten algo más de recursos. Y finalmente en este cuadrante es el más costoso y en el que muchas veces pierdes control total, porque vienen terceros a hacer inversiones ya de recursos en montos mucho más importantes, ángeles inversionistas o capital de riesgo, que ya requieren que por supuesto tú cedas participación, tú cedas parte de tu compañía. Si no es la venta total, pues si es participación en toma de decisiones y en control de la compañía en X porcentaje, posesión, propiedad del negocio en X porción. Entonces por esto es la opción en la que pierdes más control. No obstante, hay una alternativa de capital de desarrollo que sí puedes mantener algo de control en el negocio, y pues también si quedas, digamos que un poco sujeto a pagar un costo alto, pues ya te voy a explicar un poco más en qué consiste este modelo de capital de desarrollo. Es importante que acá que las personas que lleguen a hacer este tipo de inversiones sea de capital inteligente, que no solamente te pongan dinero, sino que sean personas que vengan a aportarte conocimiento, experiencia, contactos, posibilidades de nuevos negocios, porque asimismo también va a ser más sencillo el retorno de esos recursos. ¿Cuál es el capital de desarrollo? Y sobre esto quería hacer como ese zoom. Es como una combinación de patrimonio y deuda, pero no se transfiere a propiedad. Al decir que se combina un poco de patrimonio es porque la persona que te pone dinero participa de beneficios sin que sea dueño del negocio como tal, pero sí viene asociado un poco al resultado. Entonces por eso también se genera como esa combinación, porque al final sí tienes que regresarle la totalidad del recurso que esa persona invirtió con la expectativa pues de intereses o de beneficios que tenga, pero pues también está sujeto ese interés al resultado que tenga el proyecto. Siempre trata de asociarlo a un proyecto en específico. Trata de asociarlo a un proyecto que ya esté andando, que tenga certeza de los flujos, y te comprometes con esos fondos ya para regresar el capital que te invierten. Y no tiene que ser necesariamente pagos mensuales, pueden ser trimestrales o semestrales según la dinámica del proyecto que estés planteando. El proyecto se presenta a través de un pitch deck, que es un documento en el cual digamos que haces como el vaciado de todo el proyecto, y pues haces una presentación del negocio, de la empresa. Bueno, ya voy a mostrarte cómo se hace un pitch deck para que de manera muy sencilla el inversionista sepa en qué es que se va a meter. ¿Listo? La tasa que se promete al inversionista depende del riesgo, el plazo y las garantías. Acá también es importante pues que des certezas al inversionista, no solamente tu palabra, sino que constituyas garantías a partir de los flujos que ya has comprobado que este proyecto te genera. Y acá también puedes convocar a uno o más inversionistas o inclusive proveedores. Puede ser que convoques 4, 5, 10
personas, terceros que conozcan tu negocio, que te conozcan a ti y que quieran apostarle justamente a invertir contigo en este proyecto específico. ¿Cómo es el pitch deck? Esta es una estructura muy específica. Tienes que plantear un problema, una oportunidad que vas a resolver con tu negocio, con tu proyecto, especificar la propuesta de valor, el modelo de negocio, cómo es que se hace dinero con lo que tú estás planteando, presentar un análisis de mercado para que vean que hay oportunidad allí, hacer un recuento cronológico especificando lo que ya has hecho, qué avances tienes específicos en el negocio, algunas cifras para que den cuenta de justamente de lo que has logrado y en lo que proyectas, unos objetivos concretos que sean medibles, que estén delimitados en tiempo y que pues puedan también darle como norte al proyecto. El monto de la inversión requerida, no puedes decir nunca cuando vas a convocar capital como que no, lo que tenga deme, no, tienes que ser muy específico con cuánto de lo que necesitas, cuánto es. Y el equipo de trabajo, quiénes son esas personas que van a acompañarte para hacer que el proyecto llegue a feliz término. Finalmente, ¿cuál será el recorrido completo para estructurar una adecuada estrategia de financiación? Son 4 pasos. Número 1, define para qué quieres obtener recursos. Una nueva línea de negocio tal vez, un proyecto de expansión, un nuevo producto o servicio, incrementar las ventas o algo más. Sé específico. Punto número 2, desarrolla el modelo de rentabilidad del proyecto. Entonces, ¿cuánto esperas facturar? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuánto es la inversión que requieres? ¿El monto? ¿En qué plazo esperas recuperarla? La tasa de retorno, todo lo que son como los datos financieros alrededor de este negocio, de este proyecto. Número 3, selecciona la o las alternativas de financiación adecuadas, asegurándote de explorar al menos un par de combinaciones con el respectivo cálculo del costo de ese capital. Recuerda que la rentabilidad del proyecto debe ser superior al costo del capital y que los flujos sean consistentes. Esto suena como a física cuántica, como ciencia de cohetes. Esto hace parte del ejercicio que desde la consultoría hacemos con las compañías y que ahora mismo estoy planteando en esquemas mucho más sencillos para que el mismo empresario lo pueda realizar sin que dependa de la consultora, porque pues muchas veces no es nada distinto al llenado de algunas plantillas, de saber poner datos correctamente. Entonces, ahora me estoy enfocando en que los dueños de negocio estén en capacidad de hacer estos ejercicios, claramente pues con un acompañamiento, pero no tan inmersivo, no tan grande, sino que puedan autogestionarse y de esta manera cada vez que vayan a hacer el ejercicio pues no dependan de un consultor, sino que puedan hacer por lo menos los primeros pasos de análisis de manera pues con su equipo contable, financiero o el dueño solito. Para que pues cada vez vaya afianzando más este contenido y solamente acuda realmente a consultores especializados cuando pues es que ya va a participar en grandes ligas y requiere estructurar proyectos gigantes que un fondo va a ser demasiado exigente con esto. Entonces, pero sí lo que quiero aquí señalar es que es importante hacer ese modelado, ese vaciado de números y ver cómo se ven. Jugar con escenarios, qué pasa si yo tomo banco más un inversionista, qué pasa si mejor le pido a mis socios y hago una campaña crowdfunding, así para que vayas, digamos que un poco haciendo simulaciones y jugando con los números a ver finalmente cuál alternativa te genera mayores retornos. Y cuarto, define un cronograma y plan de acción para conseguir los recursos según los requerimientos de las alternativas que te presenté. Entonces, cuando ya dijiste, bueno, voy por estas 3, entonces, ¿qué hay que hacer? Paso 1, hacer el pitch deck. Estoy aquí inventando. Paso 2, ir al banco por los formularios. Es decir, hacer todo el paso a paso para que empieces a recopilar información, a hacer proyecciones, a estructurar todos los requerimientos y todo lo que tienes que cumplir como requisitos para acceder a esos fondos. Hasta aquí terminamos con nuestro día 6. Seguimos mañana.